Camila, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a cada uno de los participantes. Les agradezco mucho por el tiempo que se están tomando para esta charla. A Full Protection por ese espacio que nos dan para poder, junto a ellos, poder tener una gama de soluciones o de equipos que pueden hacer sentido o conectarse dentro de las soluciones de seguridad. El día de hoy vamos a ver lo que es la Lumo, la lectora de placas. Antes de eso me presento, mi nombre es Martín Llanes. En la pantalla pueden ver mis datos. Está mi correo electrónico, mi número de móvil. Yo hago base en Ecuador es donde vivo, y de aquí manejo toda la región de Latinoamérica y el Caribe. NIDAB, un resumen de NIDAB, es una empresa holandesa, todo se fabrica en Holanda, y tiene ya en el mercado 90 años. 90 años en el mercado. En América tenemos 20 años ya trabajando en soluciones de control de acceso de vehículos y acceso de personas. Vamos a iniciar con un video de ver cómo es que funciona la lectora de placas, y en base a eso podemos ir desarrollando la presentación. NADAP has decades of experience in developing technology for vehicle identification, and we are proud to present to you our new license plate recognition reader, the ANPR Lumo. We developed the ANPR Lumo with our users in mind, and with it, we offer our partners and end users the latest in ANPR performance and functionality. We thought about the installers who are looking for a plug-and-play product that can be set up at a vehicle entrance quickly and easily. Our straightforward web interface walks them through easily configuring the reader. When we were designing the ANPR Lumo, we also took the end user in mind. Thanks to its deep learning algorithm, they will benefit from an exceptionally high read accuracy. And we are very pleased with the results. A sophisticated, high-performance reader that is easy to use. The ANPR Lumo is the all-in-one reader that can be used in a wide variety of security and parking applications. It is the easy and accessible solution for automatic vehicle identification. Ok, hemos visto la solución de lo que es cómo funciona, cómo se instala la lectura de placas. ¿Y cómo fue creado? ¿Para qué fue creada la lectura de placas? ¿Dónde es el beneficio? Existen procesos dentro de la industria donde nosotros necesitamos ver la placa y ese código o ese alfanumérico poderlo llevar de alguna forma a paneles de control. Esto realmente se conoce como el acceso sin fricción, que fue muy utilizado dentro de lo que es la parte de la pandemia. La lectora de placas es uno de los equipos que se vendió mucho en pandemia por este concepto de la no fricción. Dentro de lo que es la lectora de placas como tal, podemos tener varios escenarios en los que podemos manejar, pero para ver los escenarios en los que podemos manejar es importante conocer qué hace esta lectora de placas, cuál es su ventaja y qué realmente nos va a aportar dentro de lo que es la parte del control de acceso vehicular. Algo importante dentro de la lectora de placas es la puesta en marcha. Ustedes pudieron apreciar en el video que instalar la lectora de placas es algo que realmente no es complicado. La lectora ya te incluye con un bracket, tú lo puedes colocar a una altura de 1,50 m o a una altura de 2,40 m, dependiendo el lugar donde lo vayas a instalar. Y la instalación no es complicada porque todo te incluye en la cámara. Esto es algo muy importante. Otro punto importante son la detección, la tasa de detección. Uno de los puntos importantes dentro de lo que es la lectura de placas es qué porcentaje de error tengo. Y este porcentaje de error va a determinar la eficiencia del proyecto que se realice. Nuestra lectora de placas tiene su software embebido para la administración y tiene su OCR propio. ¿Esto qué nos ayuda? En que la lectora no depende de ninguna marca o ni de ningún software adicional. Todo está embebido en la marca. Integración a terceros, algo muy interesante. Dentro de lo que es control de acceso de vehículos, lo que nosotros podemos tener es la conexión directa a un panel de control. ¿Y a un panel de control de qué marca? De cualquier marca que podamos trabajar, porque tenemos conectividad WIGAN o conectividad OSDP. Pero cuando hablamos de integración, también podemos hablar de integraciones a sistemas propios de captura,
como por ejemplo la parte de un parqueo, donde necesitas llevarte el dato vía red al sistema desarrollado por una empresa de parqueos. Tenemos la forma en las características físicas de la lectora que podemos llevarnos el dato vía red. El poder tener la lectura de placas orientada al control de acceso es realmente la ventaja que se tiene con este equipo, porque esto me permite la rapidez en los flujos, sobre todo cuando hablamos de concepto de visitantes. Los visitantes dentro del concepto general puede ser aplicado en diferentes industrias. Hablemos de una industria donde el puerto necesita verificar las placas de los camiones que están ingresando de una forma más eficiente. Esta es una solución. Si quiero tener en un corporativo el ingreso de los vehículos usando la placa por un sistema de registros con anticipación, la lectura de placas es lo adecuado. Podemos ver la forma de la placa, es una carcasa con IP66 que realmente tiene toda una ingeniería de diseño que me permite soportar cualquier tipo de ambiente en el medio. Hay muchos escenarios, por ejemplo, una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿qué pasa en las noches? ¿Qué pasa con el encandilamiento de los vehículos en la noche? La lectora tiene sus infrarrojos necesarios para que esto funcione. Entonces, la contextura de la lectora, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, realmente está diseñada para poder trabajar en exteriores. Algo importante dentro de lo que es la lectora de placas es que hablamos ya de este diseño de lectoras y de software para el control de placas a nivel mundial. Algo que siempre hemos verificado dentro de lo que es el mercado de la TAM es que cada país tiene su diferencia en lo que son las placas. Pero algo importante también dentro de ese concepto es que el común denominador de todas las placas es el reflectivo y es uno de los elementos que se toma de la placa para poder hacer la lectura. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace la lectora de placas, cuáles son esas ventajas. Y eso lo hemos dividido en 6 puntos. Estos 6 puntos es importante porque de aquí nosotros podemos ya estar claros y ver cuál es el proyecto en que nosotros nos podemos orientar usando la lectora de placas. Entonces vamos a ver sobre el algoritmo. Este algoritmo es algo importante porque es el que permite que nosotros podamos convertir la placa, el alfanumérico de la placa, en un número Wigan, o que yo pueda tomar este alfanumérico, hacerlo una comparación en una lista blanca o en una lista negra, y de esa forma yo puedo ejecutar una acción. ¿Qué pasa con los OCRs de los países? Lo que ya les había comentado antes. Hace como 6, 7 años que empezó este boom de las lectoras de placas, lo que se hacía comúnmente es generar un OCR. Y este OCR se generaba por país, porque cada país tenía las características de la placa. Actualmente, los OCRs que manejamos en la lectora de placas son OCRs que ya nos sirven para todos los países. En Latinoamérica se usa un solo OCR, y si se tiene alguna especificación, simplemente lo que hacemos es configurar la lectora para poder solventar ese punto. Lo que yo les hablaba del común denominador de las placas es la parte reflectiva. Con la parte reflectiva, nosotros podemos hacer este tipo de lectura. Dentro de esto es una variable importante para poder hacer la lectura como tal. Y los formatos pueden ser personalizados. Aquí, por ejemplo, en los datos personalizados hay algo interesante, porque dependiendo del país, diferentes países lo que hacen es colocar, por ejemplo, en el fondo montañas o los lugares turísticos de cada país. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte de la reflectividad, lo que nos permite es anular esa parte de fondo de logos que pueden tener para poder capturar de una mejor forma la lectura. El segundo punto es lo robusto y el diseño. Esto ya habíamos comentado que ustedes pudieran observar en el video que prácticamente es plug and play. Yo coloco, instalo y la lectora funciona. Las alturas a las que puedo colocar de 0,5 hasta 4 metros. Esto va a depender mucho del país donde se va a instalar y de la seguridad que se tenga.
Por experiencia y por los casos que hemos manejado en Latinoamérica, por lo regular la lectora se coloca en la parte superior, para que no exista robos, para que no exista topes en los vehículos, porque realmente ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Los montajes, si hablamos de un kit de montaje, la lectora ya te incluye un kit de montaje para poder colocarlo en un poste o en una pared, dependiendo la infraestructura. Y el uso interior y exterior, esto me genera el concepto de la IP del equipo como tal. Es un IP66 que me va a soportar los ambientes externos o internos de cualquier escenario en el que yo quiera instalar. El tercer punto básicamente son las integraciones. ¿Cómo yo puedo integrarme a cualquier sistema que yo quisiera? Y aquí viene justamente ya los escenarios en los que puedo trabajar. Vamos con el RS485 y el Ethernet. Este tipo de comunicación, su escenario va orientado a este tipo de captura de datos de la información para que yo me pueda llevar a un sistema de terceros. ¿Cuáles son esos sistemas de terceros? Vamos a poner varios ejemplos. Primero, si yo quiero tener el control de la placa del vehículo que está en mi balanza de pesaje, hablemos de una industria donde yo peso los camiones que ingresan con materia prima y salen con producto terminado, entonces yo lo que necesito es tener un sistema de comunicación que me lleve el dato vía ese sistema a mi sistema de administración de la data. Entonces, en ese caso, la mejor alternativa es usar o 485 o Ethernet. ¿Qué programación hay que hacer? Para las personas que son técnicas, voy a tratar de ser lo más claro para que se entienda, pero simplemente desarrollar en el sistema que ya se tienen en las empresas la captura de la información de estos puertos. O si uso RS485, captura el puerto en RS485 o en Ethernet. Otra de las opciones que tengo en la integración es la conectividad a los paneles de control de acceso. Y aquí algo importante es, muchos de los conceptos de lectura de placas se mezcla con el concepto de videovigilancia. Y al tener el concepto de videovigilancia, lo que se hace es poner o convertidores, o lo que se hace es separar el control de placas en la parte de control de acceso a lo que es video. Esta lectora está orientada a la integración directa a sus paneles de control. ¿Mediante qué protocolo? El protocolo WIGAN, que es el estándar que se maneja actualmente. También se maneja el protocolo OSDP para los paneles de control y te va a soportar los dos. ¿Qué ganamos con esto? Que toda la infraestructura que tienes instalada en lo que son los paneles de acceso de cualquier empresa permita ser reutilizado para la implementación de este tipo de periférico. Entonces, no necesito cambiar, no necesito separar la solución de placas, sino puedo integrarlo a mi sistema que ya las empresas han invertido para control de acceso. Y por último, también tenemos APIs. Los APIs a mí me permiten poder hacer desarrollos a otro nivel. Por ejemplo, quiero hacer un software para el control de parqueo y cobro de parqueos, donde yo pueda conectarme a la lectora, sacar la información, regresar información, activar los relés, lo puedo hacer. El manual de APIs está disponible en la página web y no tiene ningún costo. Y eso es lo que podemos hacer con la integración en los escenarios que se pueda generar dentro de lo que es la industria. La parte de ser una interfase fácil. Cuando yo hablaba de que tiene un software embebido, me refería al software que me permite a mí hacer las configuraciones de esta lectora. Esta lectora puede trabajar de tres formas y puede trabajar de las tres formas de forma simultánea. La primera forma es que se convierte en un lector netamente de control de acceso, donde yo le diga a la lectora, cuando leas una placa, quiero que esa placa, ese alfanumérico de la placa, me conviertas en un código WIGAN y lo envíes directamente al puerto del panel para que el panel reciba ese código y el panel ejecute la acción que tenga que ejecutar. Entonces, ya le dejamos la responsabilidad de la seguridad y de la levantada de la barrera o de abrir un portón o encender una sirena o un semáforo al sistema de control de acceso. Esa es la primera forma en la que se puede trabajar al lector. Y eso lo hago a través del software que esté embebido. La segunda forma es que yo lo haga trabajar a la lectora de una forma standalone. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda configurar en la lectora un control de acceso básico. ¿A qué me refiero con control de acceso básico? A que yo pueda decirle, crear una lista blanca y en esta lista blanca decirle las placas,
poner una placa, voy a poner un ejemplo, AB123, que la placa AB123 pueda ingresar de lunes a viernes de 8 a 5. Eso puedo yo configurar en la lectora y el resultado de esa verificación en la lista blanca me va a generar un pulso, una salida digital que también tiene la lectora para levantar directamente la barrera. En este escenario podemos analizar que no uso un panel, sino simplemente uso todas las bondades de conectividad, de software y de configuración que tiene la lectora. Y la tercera forma es el concepto de captura de datos para llevarme a un sistema de terceros. Esto por lo regular lo hacemos con los de red, donde lo que yo necesito a la lectora es decirle, puedo configurar, necesito que tomar la placa y esa placa poder enviarlo vía red a mi sistema. Ya mi sistema ejecutará las acciones que necesite hacer. Puedo llevar, ¿qué nomás me puedo llevar? Me puedo llevar la data como tal, día, fecha, hora, el alfanumérico de la placa. Puedo llevarme la foto del vehículo donde se visualiza la placa para poder tener almacenado en mi sistema. El 5, la función de los accesos incorporados. Esto va mucho de la mano con las diferentes formas de conectividad. Cuando hablamos nosotros de que tenemos entradas y salidas digitales, esto me permite a mí ir de la mano con el punto 4, que es el punto 4 y el punto 3, donde hablábamos de los APIs y de las integraciones y las diferentes formas de trabajar. Entonces, aparte de las diferentes formas de comunicación, WIGAN, 485, SDP, Ethernet, tengo también la parte de salidas y la parte de ingresos digitales. Esto básicamente lo que hace es permitirme que yo pueda tener este tipo de controles para ejecutar acciones. Y luego tenemos lo que es la tasa de detección. Esta tasa de detección realmente va mucho a la eficiencia del hardware. Entonces, dentro de lo que es la eficiencia del hardware, el poder tener este volumen grande de tráfico me genera el concepto básico de lo que es visitantes. ¿Por qué poner una lectora de placas? Y aquí realmente vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué yo pondría una lectora de placas? En el caso de visitantes, básicamente va a ser el tener el flujo más rápido, en que la persona que está en la garita no tenga que estar pidiendo documentos, sino esto ya lo hicieron en un registro anterior. De tal forma que ya la garita se convierte básicamente en poder tener este tipo de información y solo verificar. Los ambientes hostiles, esto es algo muy importante. Cuando yo tengo, por ejemplo, minas, cuando tengo yo lugares en la parte agrícola, donde los camiones ingresan a estas áreas y no hay puntos de control, pero la empresa requiere tener los puntos de control, este es un escenario para una lectora de placas, porque como ya les había comentado, la lectora puede trabajar standalone, entonces yo puedo dejar la lectora configurada standalone de tal forma que pueda seguir funcionando. Y la captura de placas se hace de 2 a 10 metros. Estos 2 a 10 metros básicamente van a ser el rango, el espacio que tengo para que el vehículo ingrese y de esa forma pueda hacer la lectura. La velocidad de los vehículos, estos 200 kilómetros por hora, va a depender mucho de la forma como yo lo haga trabajar. Algo muy importante, que cuando hablo de 200 kilómetros por hora, estoy hablando dentro de lo que es control de acceso. Si bien es cierto, está sobredimensionada la velocidad, realmente es una lectora que lo logra hacer, pero en control de acceso sabemos que no vamos a tener esa velocidad. Entonces, pero lo podríamos lograr. Algo importante es que no es un equipo para fotomultas. Eso es muy importante porque fotomultas ya necesita otro tipo de algoritmo para poder dar todos los datos importantes para una fotomulta. Y aquí podemos ver imágenes donde cómo opera ya la lectora, cómo podemos ver la operación de la lectora. Entonces, lo que yo les decía, cuando hablamos de un OCR propio de NEDAP, nosotros no tenemos video. Y esto es un dato importante. Cuando yo no tengo video, esto es lo que nos separa del mundo del CCTV. Por eso siempre hablamos de qué es una lectora de placas. ¿Qué es lo que yo llego a obtener? Es una imagen. Y este es el resultado de tener una imagen donde el reflectivo es la parte importante. Entonces podemos ver que en donde dice formato de toma por una ANPR el humo, en la parte inferior yo ya obtengo lo que es el número como tal. Lo que no pasa con un video, porque un video, lo que estoy viendo aquí es algo borroso.
y el código como tal sigue siendo una imagen borrosa. Eso es algo importante que debemos tomar en cuenta. Luego, es también algo muy importante en ver ya las configuraciones con flash, sin flash, que me permitan a mí poder tener una mejor lectura. Esto realmente genera lo que es la parte de la configuración dentro del software que tenemos. Esta es la parte de la presentación de la lectora. Lo que a mí me gustaría es poder ver si tienen preguntas y si tienen algo en referencia a poder tener proyectos con lo que es lectora de placas. Vamos a pasar a las preguntas. No sé, Camila, si nos apoyas con las preguntas, de tal forma de que podemos ir solventando a cada uno de los participantes. Sí, Martín. Andrés dice, ¿salida de contacto seco tiene? Sí, por ejemplo, es importante el concepto de la salida de contacto seco porque ese es el escenario donde la lectura trabaja standalone. Entonces, ¿para qué usamos el contacto seco? Para que yo pueda tener en la lectora grabadas las listas blancas, tener las listas negras y cuando yo defina a quién le voy a dar el pulso seco, automáticamente se active el pulso seco. En la configuración de la lectora, el punto seco lo conocemos como salidas digitales y tiene 2 salidas digitales. No sé si respondí la pregunta. Vamos a ver qué dice Andrés. Francisco dice, ¿NEDA puede tener lectores de documentos de identificación o ID? A ver, cuando te refieres a documentos, no tenemos un lector, en este caso la lectora de placas es para vehículos, pero en lo que es documentos tenemos una lectora que en una de las charlas que vamos a dar con Full Protection lo vamos a hablar, que es de lector en byte. Este lector lo que puede leerte son los chips MIFARE o los chips NFC de los documentos de los países, que pueden ser cédulas de identidad o licencias, y los códigos QR de esos documentos. Tenemos un lector para hacer ese tipo, de lectura. Ok, Francisco dice también, recomendación de altura de instalación de esta cámara Lumo. La recomendación de altura, donde hemos visto un escenario adecuado para el funcionamiento, son 2,40 metros. Es donde vemos una altura adecuada con una inclinación de 25 grados para que puedas tener una lectura adecuada. Ese es como un estándar que se utiliza para la instalación. Carlos pregunta, ¿se tiene lista de compatibilidad con placas en Centroamérica? Sí, de hecho, como les explicaba, el OCR actual de la Lumo está diseñada para poder leer cualquier placa a nivel mundial. Proyectos que hemos hecho donde están instaladas las placas, estamos hablando en Centroamérica, en Guatemala, tenemos en Costa Rica, tenemos en Panamá, estamos trabajando un proyecto para Nicaragua y para El Salvador. Entonces, tenemos ya la experiencia en Centroamérica y funciona sin ningún problema. Como les decía al inicio, no necesitas un OCR por país. El OCR que te incluye ya te va a leer las placas de ese país. Ok, por acá hay otra pregunta y dicen, ¿es limitada de cantidad de usuarios? Muy buena pregunta. La cantidad de usuarios que podemos tener y realmente enfocándonos a lo que es la parte de más que usuarios, sino transacciones, la lectora tiene 10 gigas de almacenamiento. Esto quiere decir que podemos llegar a tener entre unos 50, 60 mil registros almacenados, pero algo importante es que al poder tener conectividad de red, yo puedo enviar vía FTP los datos y de esa forma liberar el espacio de memoria. Cuando ya lo conecto y los datos se van vía FTP, realmente puedo tener la cantidad de almacenamiento que me da el servidor donde voy a hospedar. Entonces tengo todas esas formas de poder conectar. Andrés pregunta, ¿a qué distancia realiza la lectura de la placa? Ya, muy buena pregunta. Cuando hablamos de 10 metros, en la guía de instalación vemos que tenemos una distancia de lectura de 10 metros. Lo que hace la lectora es, cuando el vehículo se encuentra a 10 metros de la lectora, empieza a captar la información de lectura. El momento que empieza a captar la información de lectura,
en ese ingreso tengo yo ese rango hasta 8 metros, o sea, que me quedaría hasta 2 metros de la lectora. En ese lapso que entra el vehículo, empiezas a captar la información. Puede ser que si la placa está en buenas condiciones, te capte a los 10, 8 metros automáticamente. Pero si la placa tiene algún problema o existe algún, por ejemplo, el sol a mediodía lo está reflejando mucho, en ese trayecto va a tomarte la lectura de la placa. Ok, no hay más preguntas. Ok, antes de terminar esta presentación, me gustaría, por ejemplo, ver escenarios como Panamá. En Panamá veo que hay personas que son de Panamá. Hemos hecho pruebas, sobre todo porque en Panamá tienen la placa en la parte de atrás. Entonces, básicamente, en Panamá lo que tenemos es que colocar la lectora de forma diferente para que puedas tener la lectura de la placa que esté en el vehículo en la parte de atrás. Como les decía, un concepto importante y donde yo puedo, como es tener este tipo de soluciones, es en todo lo que conlleva a visitantes, en todos los escenarios. ¿Y cuál es esta ventaja? En que yo pueda, si vamos a hablar ya de personas que desarrollan software o de clientes suyos, clientes finales que tengan software desarrollados para sus procesos internos, la ventaja de usar esta cámara es que pueden integrarse a esos sistemas. ¿Y en qué escenarios? Pesaje de vehículos, ingreso a diferentes áreas de restricción. En lugares, por ejemplo, hay un concepto bastante fuerte que hemos manejado el último año en escenarios como los parques logísticos, donde los parques logísticos, su forma de trabajo es que ingresan camiones con carga y a dejar carga y a retirar carga, pero no siempre son los mismos vehículos. Entonces, yo no puedo etiquetar un vehículo, yo no puedo ponerle un tag al vehículo, sino simplemente lo que puedo hacer es un desarrollo para saber qué vehículos van a ingresar con anticipación. Y ahí es donde realmente la lectora de placas es una de las ventajas para esos procesos, porque yo puedo adelantar vía software el ingreso de esa información y el momento que la persona se acerque, ya tener esa información y poder hacer el match. Es lo que podemos hacer. Las ventajas, como ustedes pueden ver, otra de las ventajas, para resumir, es la conectividad a los paneles de control. Esta es otra de las ventajas que tenemos. Para terminar, les dejo con esta información. ¿Tienes otra pregunta? Sí, ahí está, hay una última pregunta. Dice, ¿qué cantidad de placas almacena la lista blanca? Como te decía, la lista blanca puedes llegar a tener hasta de 50 a 60 mil transacciones, porque la memoria de la lectora es de 10 gigas. Entonces va a depender del número del número de usuarios de placas que quieras tener. Okay. Para terminar, les dejo el mensaje de que esta lectora está orientada a ver placas y a trabajar de forma conectada a los sistemas de paneles de control que las empresas tienen. ¿De qué marca? De cualquier marca que soporte Wigan y OSDP. Les agradezco mucho. A ustedes estaban mis datos, si quieren los vuelvo a poner para que los tengan. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con respecto a las lectoras de placas, estoy a sus órdenes. Ahí están mis datos para que puedan escribir.